Oye, ¿me conoces a mí? Claro que sí. Soy Cristóbal Colón, el que descubrió América. Llegué a América en 3 embarcaciones: la Santa María, la Niña y la Pinta. Pero hoy no vine a hablar de mí. Vine a hacerte una pregunta. ¿Qué tanto conoces al fundador de los Caballeros de Colón? Y no me digas que sí, porque lo viste en una estampita. ¿Sabías que el padre Michael McGivney murió a los 38 años? Que de niño trabajó en una fábrica de cucharas, viviendo momentos difíciles. Que casi abandonó el sacerdocio para salvar a su familia. Que acompañó a un hombre condenado a muerte hasta el patíbulo y le ayudó a salvar su alma. Y con todo eso, fundó la Organización de Laicos Católica, más grande del mundo. Eso merece ser contado. El Consejo de Estado, México Occidente presenta este video sobre la vida del beato Michael McGivney, el hombre, el sacerdote, el fundador. Hay momentos que te van a sorprender, momentos que te van a emocionar y uno que te va a cambiar la vida. ¿Estás listo para conocer a tu fundador? Yo estaré ahí. Bueno, eso es lo que dicen. Para entender a Michael McGivney, primero tienes que entender de dónde venía su familia. Y esa historia empieza con una de las peores tragedias del siglo XIX. Irlanda, 1845. Una plaga destruyó las cosechas de papa, el alimento base de millones de familias. Lo que siguió fue devastador. Más de 1 millón de personas murieron de hambre. Otro millón huyó. En barcos llenos de miedo y esperanza. Entre ellos, una pareja joven del condado de Cavan, Patrick McGivney y Mary Lynch. Imagínatelo. Dejas tu tierra, dejas a tu familia, dejas lo poco que tienes para cruzar un océano sin saber qué te espera del otro lado. Patrick y Mary llegaron a los Estados Unidos en medio de la gran ola migratoria irlandesa. Se establecieron en Waterbury, Connecticut, una ciudad conocida como la Ciudad del Latón por sus enormes fábricas de metal. Patrick consiguió trabajo como moldeador en una fundidora. Calor, vapores tóxicos, poco dinero, pero trabajo. ¿Sabes cuántos hijos tuvieron Patrick y Mary? 13. 6 de ellos murieron en la infancia. El primero de los que sobrevivió se llamaba Michael. El 12 de agosto de 1852, en esa ciudad dura y llena de humo, nació el hombre que cambiaría la historia de los laicos en la Iglesia Católica. ¿Cómo fue su infancia en esa ciudad? ¿Qué vivió ese niño? Enseguida lo veremos. En el segmento anterior, te conté cómo llegó la familia McGivney a América. Hoy vamos a entrar a la casa donde creció Michael. Y te advierto, no era fácil ser católico en esa América. Waterbury, Connecticut, segunda mitad del siglo XIX. Una ciudad que crecía a toda velocidad sobre el trabajo de sus inmigrantes. Pero crecer no significaba ser bienvenido. Los irlandeses católicos eran vistos como ciudadanos de segunda clase. En la escuela, en el trabajo, en las calles. El prejuicio era parte de la vida diaria. ¿Y cómo sobrevivía esa gente? Con lo que siempre ha sostenido a los que no tienen nada más. Su comunidad, su fe, su parroquia. La parroquia era todo para las familias irlandesas de Waterbury. Era escuela, era red de apoyo, era identidad. Y el pequeño Michael lo absorbía todo. Era buen estudiante. Se graduó 3 años antes de lo normal. Sus maestros lo describían como un alumno de excelente conducta y aprovechamiento. Pero aquí viene algo que pocos saben. A los 13 años, Michael tuvo que dejar la escuela. No porque quisiera, porque su familia lo necesitaba.
Con su padre enfermo, debilitado y varios hermanos que alimentar, Michael entró a trabajar en una fábrica de cucharas. Jornadas largas, manos de niño manipulando metal, pero también ojos abiertos, observando, aprendiendo. ¿Qué vio Michael en esa fábrica que lo marcaría para siempre? Y más importante, ¿cómo pasó de ser un niño obrero a ser sacerdote? Enseguida te lo cuento. Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo pasa alguien de trabajar en una fábrica de cucharas a fundar una orden mundial? Qué buena pregunta. Yo también me la hice. En esa fábrica de cucharas, Michael McGivney vio algo que no pudo olvidar. Vio lo que le pasaba a una familia cuando el padre moría en el trabajo, sin ingresos, sin ahorros, sin nadie que ayudara. Los hijos eran enviados a orfanatos, las madres a la indigencia, y la fe de esas familias muchas veces se perdía con ellas. Michael tenía 13, 14, 15 años, y en esa mente joven ya se estaba formando una pregunta. ¿Por qué nadie protege a estas familias? A los 16 años, Michael tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejaría la fábrica, buscaría el sacerdocio. No era una decisión fácil para una familia pobre que necesitaba cada centavo. Pero Mary, su madre, entendió que su hijo estaba llamado a algo más grande. Michael comenzó sus estudios en Canadá, en Quebec, luego en Niagara Falls, Nueva York, y finalmente en Baltimore, Maryland, en el seminario de Santa María. Un camino largo, un camino de sacrificio. Pero en 1873, a mitad de su formación, llegó la peor noticia. Su padre, Patrick, había muerto. Y Michael, el hijo mayor, estaba a punto de abandonar todo para regresar a trabajar. ¿Lo haría? ¿Dejaría el seminario? Pero antes de irte, una pregunta que me queda dando vuelta. ¿Tú habrías dejado el seminario para regresar a sostener a tu familia? Deja tu respuesta abajo. En serio, me interesa lo que piensas. ¿Dejaría Michael el seminario para mantener a su familia? ¡Mira lo que pasó! Enero de 1873. Michael tiene 20 años y estudia en Baltimore. La noticia llega sin aviso. Su padre, Patrick, ha muerto. Agotado por los años de trabajo, las condiciones insalubres en las fundidoras, sin pensión, sin ahorros. Su madre quedaba sola con los hermanos menores, sin ingresos, sin red de apoyo, sin nadie que los proveyera. Y aquí te pido que te pongas en sus zapatos. Eres el hijo mayor. Tu familia te necesita. Tiene que elegir. Michael empacó sus cosas. Regresó a casa en Waterbury para el funeral. Y en su corazón estaba listo para no regresar al seminario. Pero entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. El obispo Gibbons de Hartford se enteró de la situación de Michael y vio en él a un sacerdote que la iglesia no podía perder. Le ofreció una beca completa para continuar su formación en Baltimore, no como caridad, como reconocimiento de una vocación genuina. Michael aceptó, pero algo cambió en él para siempre. Ahora sabía de primera mano lo que era perder al que provee. Y años después, cuando fundara los Caballeros de Colón, proteger a las viudas y huérfanos no sería una idea abstracta, sería una herida personal convertida en misión. Enseguida, el día que Michael McGivney se convirtió en sacerdote. Y te cuento en qué catedral, porque no fue
en cualquier iglesia. ...22 de diciembre de 1877... Michael McGivney tiene 25 años... ...y hoy es el día más importante de su vida. Va a ser ordenado sacerdote... ...y el lugar no era cualquier iglesia. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Baltimore, la primera catedral construida en los Estados Unidos. El hombre que lo ordenó, el arzobispo James Gibbons. El mismo que años después sería cardenal y uno de los católicos más influyentes del país. Pero yo quiero que pienses en algo. En esa catedral ese día había una mujer que había perdido 6 hijos, que había enterrado a su marido, que había trabajado toda su vida para que su hijo pudiera llegar hasta aquí. Mary McGivney, la madre viuda. Ahí estaba. Michael se postró en el suelo del altar, el gesto de entrega total del sacerdocio, y el arzobispo Gibbons impuso las manos sobre su cabeza. En ese momento, Michael Joseph McGivney se convirtió en sacerdote para siempre. Unos días después, Michael regresó a Waterbury, a la misma ciudad donde todo comenzó. Ante su gente, celebró su primera misa pública y su madre estaba en la primera fila. El hijo de los inmigrantes irlandeses había vuelto, pero ya no como obrero, como pastor. ¿Y cuál fue su primera misión como sacerdote? Una parroquia pobre, endeudada, rodeada de gente que odiaba a los católicos. ¿Fácil? Para nada. ¿Apasionante? Absolutamente. Vamos a ir juntos a New Haven. New Haven, Connecticut, 1878. Esta es la ciudad donde el padre McGivney comenzó su ministerio y la parroquia que le asignaron tenía de todo, menos cosas buenas. La iglesia de Santa María, la parroquia más antigua de New Haven, estaba endeudada, escaseaban los sacerdotes y la hostilidad anticatólica era brutal. El New York Times llegó a escribir que esa iglesia era una mancha en una avenida aristocrática. Eso era lo que le esperaba al joven sacerdote de 25 años. ¿Saben qué hizo cuando vio todo eso? Tomó cartas en el asunto. El padre McGivney no esperaba que la gente llegara a la iglesia. Él iba a su gente, visitaba enfermos, consolaba viudas, acompañaba a los que sufrían, organizó grupos de abstinencia para luchar contra el alcoholismo, montó obras de teatro y ferias para pagar las deudas de la parroquia. ¿Sabes cuál era su secreto? Que para él ser sacerdote no era administrar un edificio, era acompañar personas. Y eso lo transformó todo. Cuando 7 años después fue transferido a otra parroquia, un periódico de New Haven escribió algo inusual: que nunca habían visto a una congregación tan afectada por la despedida de un sacerdote. Pero antes de irse, fundó algo que duraría para siempre. Continuemos nuestro documental sobre este excepcional sacerdote. En 2013, el Papa Francisco dijo algo que sacudió a la iglesia entera. Los pastores deben tener el olor a oveja. Que los sacerdotes salgan, que estén con su gente, en las periferias. Lo que pocos saben es que el padre McGivney ya lo hacía en 1878. Cada semana, sin falta, el padre McGivney recorría los barrios de New Haven, llevaba los sacramentos a los enfermos que no podían ir a la iglesia. Entraba a la cárcel con regularidad, no porque alguien se lo pidiera, porque sabía que Dios también estaba ahí.
Y aquí viene algo que me encanta de este hombre. ¿Sabes cómo atraía a los jóvenes a la parroquia? Con béisbol. Organizaba torneos parroquiales, eventos culturales, excursiones, entre otras cosas. Les demostraba que ser católico era compatible con pasarla bien. 140 años después de su muerte, la Iglesia lo llama modelo del párroco moderno, no porque sea difícil de imitar, sino porque es fácil de olvidar. ¿Y tú, caballero de Colón, cuándo fue la última vez que saliste al encuentro de alguien? Eso es lo que hacía tu fundador todos los días. Pero la prueba más dura de su misericordia estaba por llegar. Una historia de un condenado a muerte que te va a quitar el aliento. Primero de septiembre de 1882, en New Haven, una lluvia ligera cae sobre el patio de la cárcel. Una puerta de hierro se abre y un condenado a muerte sale, caminando hacia la horca. A su lado, temblando, un sacerdote de 29 años. James Chip Smith, 21 años, católico, en una noche de borrachera, había disparado y matado al jefe de la policía de Ansonia, Connecticut. Lo condenaron a muerte y en la cárcel de New Haven esperaba su ejecución. Fue entonces cuando alguien comenzó a visitarlo, el padre McGivney, todos los días, durante meses, sin falta. Y algo comenzó a cambiar en Chip Smith. El alcohol había sacado lo peor de él. Pero el silencio de esa celda y las visitas del padre le devolvieron su humanidad. 5 días antes de la ejecución, el padre McGivney celebró una misa solemne para Chip en la cárcel. El día de la ejecución, el sacerdote estaba tan conmovido que apenas podía hablar. Y entonces ocurrió algo inesperado. El condenado intentó consolar al sacerdote. Chip Smith le dijo: «Padre, tus ministerios me han permitido enfrentar la muerte sin temor. No te derrumbes». Al pie de la horca, el padre McGivney dio la última bendición. Se abrazaron. Cuando el sacerdote se dio la vuelta, tenía el rostro bañado en lágrimas. Chip Smith, en su último gesto, le dejó al padre una planta que había florecido en su celda. Eso es la misericordia. No juzgar, no rendirse, no dejar solo a nadie. Enseguida te cuento otra historia igual de poderosa. Febrero de 1882, New Haven. Un hombre ha muerto. Tenía 52 años, 14 hijos, y su viuda está en un tribunal, no para reclamar nada, para demostrar que sí puede mantener a sus hijos, porque si no lo demuestra, el Estado los separará. Edward Downs, padre, había trabajado toda su vida, sin pensión, sin seguro, sin nada que protegiera a su familia tras su muerte. El tribunal determinó que 3 de los hijos adolescentes necesitaban tutores formales. De lo contrario, irían a instituciones públicas, que no eran católicas. Y ahí entra el padre McGivney. Sin dinero, sin abogado, solo con su carácter, su fe y su determinación de que esa familia no fuera separada. Convenció a un tendero local de firmar una fianza de $1,500 y el 6 de febrero de 1882 el tribunal lo nombró tutor formal de Alfred Downs. La familia permaneció unida.
¿Sabes qué pasó con Alfred Downs, el hijo que hubiera sido separado? Creció y se graduó de la Escuela de Derecho de Yale. Yale, uno de los mejores abogados de su generación, gracias a que un sacerdote apareció ese día en el tribunal. El padre McGivney entendió ese día algo que ya cargaba desde niño, que perder al que provee no debería significar perder a la familia. Ese mismo año, 1882, fundó los Caballeros de Colón, con un sistema de seguros para que ninguna viuda volviera sola ante un juez. Pero, ¿cómo nació exactamente esa organización? ¿En qué lugar? ¿En qué noche? ¿Con quiénes? Enseguida te llevo a ese sótano. ¿Por qué un hombre católico en 1880 se uniría a una organización secreta? Por la misma razón que hoy te unes a un grupo de WhatsApp. Porque ahí está tu gente, tu red, tus oportunidades. En el siglo XIX, las sociedades fraternas eran enormemente poderosas. La masonería, los Odd Fellows, los Foresters, ofrecían lo que ninguna institución pública ofrecía: redes de empleo. Si eras miembro, conseguías trabajo más fácil, crédito, contratos. Para un irlandés discriminado, eso era irresistible. ¿Pero cuál era el problema? Que la Iglesia prohibía a los católicos unirse a esas organizaciones, porque promovían el relativismo moral y alejaban a los hombres de la fe. Entonces, el hombre católico estaba atrapado. Su fe o su sustento, su iglesia o su familia. El padre McGivney lo entendió con claridad brutal. No podía pedirle a un hombre que eligiera entre su fe y su bienestar. Eso no era pastoreo, era abandono. La única respuesta era crear algo mejor. Una fraternidad que diera todo lo que daban las logias, pero con Dios en el centro, con seguros para las familias, con fe, con identidad y con algo que probara que ser católico en América no era una desventaja. Y así nació la idea, pero faltaba convertirla en realidad. Y entonces algo pasó. Una noche de octubre de 1881, en el sótano de la iglesia de St. Mary. En el siguiente segmento te llevo ahí. Oigan, esta parte me toca especial a mí, porque en esta historia yo tengo un papel importante. El 2 de octubre de 1881, New Haven, noche de otoño. En el sótano de la iglesia de Santa María, un grupo de hombres se reúne. No saben que están a punto de cambiar la historia. Son católicos, irlandeses en su mayoría, trabajadores, hombres que conocen la pobreza. El padre McGivney lleva meses planeando, consultando, viajando a Boston, Brooklyn, Hartford. Esta noche presenta su visión, una fraternidad católica diferente a todo lo que existe. Y aquí es donde yo entro. El padre McGivney propuso nombrar la organización en mi honor. ¿Y por qué yo? Muy sencillo. Porque yo era católico y era visto como el héroe que descubrió América. Al elegir a Cristóbal Colón como patrono, el padre McGivney hizo algo brillante. Demostró que los católicos habían estado en América desde el principio, que ser buen católico y buen ciudadano americano no solo era compatible, era inseparable. El 6 de febrero de 1882, los primeros miembros eligieron a Colón como patrono. El 29 de marzo de 1882, la legislatura de Connecticut les otorgó su carta constitutiva. 24 hombres, un sótano,
una idea, un sacerdote con fe. De ese sótano nació la organización católica de laicos más grande del mundo. Hoy, más de 2.2 millones de miembros, más de 19,000 consejos. Pero ¿cuáles fueron los principios que fundó McGivney? ¿Qué hace diferente a los Caballeros de Colón de cualquier otro grupo? Hablaremos de los pilares que sostienen todo. Caridad, unidad, fraternidad. No son palabras bonitas para poner en un escudo. Son la respuesta concreta a un problema real. Caridad, el primer principio. El padre McGivney sabía que la caridad verdadera no da lo que sobra. La caridad verdadera da lo que el otro necesita, cuando lo necesita. Diseñó un sistema de beneficio mutuo. Si un miembro moría, su familia recibía $1,000. En 1882, eso era la diferencia entre la dignidad y la indigencia. Hoy, ese programa tiene más de $125,000 millones en cobertura activa. ¿Y la unidad y la fraternidad? McGivney quería algo que las logias secretas no podían dar. Vínculos basados en la fe compartida, no en el secreto. Hablaba de sus caballeros como amigos, no como súbditos. Una fraternidad donde aparecer cuando alguien te necesita no es opcional. Y aquí viene algo revolucionario para su época. El padre McGivney insistió en que la orden fuera gobernada por laicos. Él sería el capellán. Las decisiones serían de ellos. En el siglo XIX eso era radical. La iglesia operaba de arriba hacia abajo. McGivney lo rompió casi 80 años antes del Concilio Vaticano II. ¿Ves por qué digo que era un visionario? No estaba administrando una parroquia. Estaba construyendo algo que duraría siglos. Pero ¿qué pasó después de fundar la orden? ¿Vivió tranquilo y vio crecer su obra? Para nada. Y lo que vino fue brutal. En el siguiente segmento te platico. Noviembre de 1884. El padre McGivney recibe una nueva misión. Párroco de Santo Tomás en Thomaston, Connecticut. Al despedirse de su parroquia, su gente lloraba en las bancas de la iglesia de St. Mary. Un periódico local dijo que nunca había visto algo igual. En Thomaston, el padre McGivney asumió su nueva parroquia con la misma entrega de siempre, pero ahora tenía además otra responsabilidad enorme. La orden que había fundado estaba creciendo en toda Connecticut. Escribía cartas, viajaba, instalaba nuevos consejos, todo mientras pastoreaba su nueva parroquia y atendía a sus enfermos. Y aquí te tengo que decir algo importante. El padre McGivney nunca fue un hombre robusto. Su salud siempre fue frágil. Y años de trabajo sin descanso estaban cobrando su precio. Para 1889, la orden ya tenía 57 consejos en toda Connecticut. Lo que uno sembró, miles ya estaban cosechando. Pero el sembrador estaba cada vez más cansado. Y entonces llegó algo que nadie esperaba, una pandemia. La llamaban la gripe rusa. Venía de San Petersburgo y cruzó el mundo entero. En Connecticut mató a miles. Y el padre McGivney, debilitado y agotado, no se retiró. Él siguió saliendo, siguió visitando, siguió siendo pastor. Lo que pasó después es la parte más difícil de contar. Y la más importante. Enseguida hablaremos de ello. Prepárate.
Enero de 1890. La epidemia de gripe rusa golpeaba Thomaston con fuerza y el padre McGivney, ya con tuberculosis sin diagnosticar, siguió saliendo, siguió sirviendo. Su cuerpo ya no aguantaba más. La tuberculosis, que llevaba tiempo debilitándolo, se unió a una neumonía severa. Lo confinaron a cama en la rectoría de Santo Tomás. Desde ahí, seguía rezando por su gente. Sus últimas palabras registradas fueron preguntas por sus feligreses. El 12 de agosto de 1890 cumplió 38 años. 2 días después, el 14 de agosto, recibió los últimos sacramentos de un hermano sacerdote y falleció. Su funeral en Thomaston fue una señal de lo que había construido. Delegaciones de casi todos los 57 consejos de los caballeros estuvieron presentes. 57 consejos en solo 8 años de la orden. El obispo estuvo presente y cientos de católicos de todo Connecticut. ¿38 años? Menos que muchos, más que suficiente para cambiar el mundo. Vivió poco, sirvió mucho, amó sin reservas y cuando murió, su misión no terminó. Porque lo que viene después de su muerte es donde su historia se vuelve sobrenatural. A continuación, hablaremos de un milagro que nadie esperaba. ¿Sabes cómo funciona el proceso para declarar a alguien santo? No es automático, no es rápido. La Iglesia investiga, exige, verifica. 1997, la Arquidiócesis de Hartford abre oficialmente la causa de canonización del padre McGivney. Le dan el título de Siervo de Dios. 2008. El Papa Benedicto XVI lo declara venerable, porque la Iglesia reconoció que vivió las virtudes cristianas de manera heroica. Pero para ser beato, se necesita un milagro verificado. Y el milagro llegó desde Tennessee. Diciembre de 2014. Daniel y Michelle Shackle esperan a su hijo número 13. Los médicos detectan hidropesía fetal. Acumulación mortal de fluidos en el cuerpo del bebé. Probabilidad de sobrevivir, 0%. Daniel era caballero de Colón y acudió al padre McGivney como se acude a un amigo. Prometió, si su hijo vivía, le pondría su nombre. En marzo de 2015, viajaron a Fátima, oraron, creyeron. 4 días después de regresar, el ultrasonido mostró algo imposible. No había rastro de hidropesía. El 15 de mayo de 2015 nació Michael McGivney Shackle. Pesó solo 3 libras. Prematuro, pero vivo. El 27 de mayo de 2020, el Papa Francisco declaró ese nacimiento un milagro. El camino estaba abierto. La beatificación se acercaba. Y ocurrió algo que ningún párroco americano había logrado antes. El día histórico. ...31 de octubre de 2020... Hartford, Connecticut... Catedral de San José. En medio de una pandemia, con aforo reducido, con mascarillas, la Iglesia Católica hizo algo que nunca había hecho antes. Por primera vez en la historia, un párroco nacido en los Estados Unidos era proclamado beato, no un obispo, no un cardenal, un párroco de barrio, hijo de inmigrantes, que nunca buscó el poder. La Iglesia estaba diciendo algo con eso, que la santidad no está reservada para los grandes cargos.
Mikey Shackle, el niño del milagro, 5 años, con síndrome de Down, sosteniendo una reliquia del padre McGivney. Su madre dijo que verlo es como un besito de Dios, prueba de que Él existe y que nos ama. En México, la noticia fue especialmente significativa. Durante la persecución religiosa, cuando el gobierno perseguía a la iglesia, los caballeros de Colón apoyaron, resistieron y protegieron. Lo que McGivney fundó en ese sótano de New Haven fue la red que sostuvo la fe en México cuando la querían apagar. Y en el Santuario de los Mártires Mexicanos en Guadalajara hay hoy un retrato del Beato McGivney, porque él también es parte de esa historia. Beato, pero no santo todavía. Para llegar al altar mayor se necesita un segundo milagro. ¿Y estás tú dispuesto a pedirlo por medio de su intercesión? Próximamente te explicaré cómo puedes ser parte de su camino a la santidad. ¿Sabías que la historia del padre McGivney tiene un capítulo mexicano muy poderoso? Y te apuesto que no lo conoces. Los caballeros de Colón llegaron a México en los primeros años del siglo XX. En un país donde el catolicismo era la identidad de millones, la orden de McGivney encontró terreno fértil. Y entonces llegó la Guerra Cristera. El gobierno mexicano intentó suprimir a la Iglesia Católica por la fuerza. Prohibió los sacramentos, cerró escuelas católicas, persiguió sacerdotes. Y en ese contexto brutal, los caballeros de Colón no se escondieron. Los caballeros de Colón apoyaron a los sacerdotes que celebraban misa en la clandestinidad, protegieron a las familias de los mártires, sostuvieron la red de fe cuando el Estado quería apagarla. Muchos caballeros murieron por su fe durante esa persecución. Se unieron a los mártires que hoy la Iglesia venera como beatos y santos. ¿Ves la conexión? McGivney fundó una orden para proteger a las familias cuando el mundo se ponía en contra. Y en México, esa orden protegió a la iglesia cuando el gobierno se puso en contra. El mismo espíritu, diferente escenario, misma misión. Hoy los caballeros de Colón tienen presencia en toda la República Mexicana. El Consejo de Estado México Occidente es uno de los más activos del país. Y en el Santuario de los Mártires en Guadalajara hay un retrato del Beato McGivney, porque él es parte de esa historia y tú eres parte de él. Queda un capítulo más antes de los 3 videos especiales. Y créeme, sí serán muy especiales. Vamos 18 videos juntos. Has conocido al hombre, al sacerdote, al fundador, al que trabajó a los 13, perdió a su padre, lloró en un patíbulo, al que fundó algo que hoy protege a millones. Hoy el padre McGivney es beato. Para convertirse en santo canonizado, la Iglesia requiere un segundo milagro verificado. Un milagro atribuido a su intercesión, investigado, documentado y aprobado por el Papa. Y aquí es donde tú entras en la historia. Más de 155,000 personas en el mundo son miembros del grupo en pro del Beato McGivney. Cada día reportan favores recibidos a través de su intercesión. Enfermedades, situaciones imposibles, conversiones. El padre McGivney sigue actuando desde el cielo. ¿Cómo puedes ser parte de su canonización? Primero, rezando la oración oficial por su canonización. Segundo, reportando cualquier favor recibido a través de su intercesión en fathermcgivney.org. Tercero, visitando su sepulcro en la iglesia de Santa María en New Haven, si tienes la oportunidad. Pero más allá de la canonización,
Lo que el padre McGivney te pide no es solo que reces por él, te pide que vivas como él, con caridad, con unidad, con fraternidad, que seas el McGivney de tu consejo. Los siguientes capítulos que vienen son muy especiales. El 12 de agosto es su cumpleaños, el 13 su fiesta litúrgica y el 14 el aniversario de su muerte. 3 videos especiales, 3 días, 3 momentos que no puedes perderte. Hoy es su cumpleaños. En 1852, en una casa modesta de Waterbury, Connecticut, una mujer llamada Mary dio a luz a su primer hijo y no sabía que ese niño cambiaría la historia de la iglesia. Michael McGivney no nació siendo un santo, nació siendo un niño, con sueños, con miedos, que disfrutaba el béisbol tanto como los libros de teología, que tenía sentido del humor y se reía con sus seminaristas, que se ponía tan nervioso en el patíbulo de Chip Smith que el condenado tuvo que consolarlo. ¿Qué amaba Michael McGivney? Amaba a su madre con devoción profunda. Amaba a su gente. Los conocía por nombre, por historia. Amaba a la Virgen María, cuya devoción nunca abandonó. Y amaba a la iglesia, no como institución, como madre, como hogar. El 12 de agosto de 1852, Dios le dio al mundo un regalo, un hombre que viviría solo 38 años, pero que en esos 38 años haría más bien que muchos en 80. No necesitas vivir mucho para vivir bien, no necesitas poder para hacer historia, solo necesitas amor y voluntad de servir. ¡Feliz cumpleaños, Padre McGivney! Tu legado sigue vivo en cada caballero que sirve a su comunidad. ¿Por qué el 13 de agosto? ¿Por qué la iglesia eligió ese día para la fiesta del padre McGivney? Nació el 12 y murió el 14. El 13 está exactamente en medio. La iglesia lo celebra en el umbral entre su vida y su muerte, como recordándonos que lo que importa no es cuándo empezaste ni cuándo terminaste, sino cómo viviste el tiempo en medio. La iglesia lo propone hoy como modelo del párroco moderno, no como reliquia del pasado, como brújula para el presente, un sacerdote que servía en las periferias, que integraba fe y vida social, que confiaba en los laicos, que protegía a los más vulnerables. ¿Suena a hace 140 años? ¿O suena a lo que la iglesia necesita hoy? El 13 de agosto es un día para rezar por los sacerdotes, para agradecer a los que son como Él y para pedir que haya más como Él. ¿Y tú, caballero de Colón, tienes una relación especial con este beato? ¿No eres solo un devoto de un santo? Eres el heredero de su misión. Lo que él comenzó en ese sótano, tú lo continúas. Beato Michael McGivney, ruega por los capellanes de nuestros consejos y ayúdanos a ser los laicos que necesitan a su lado. ...14 de agosto de 1890... Thomaston, Connecticut... Rectoría de Santo Tomás... Un sacerdote de 38 años cierra los ojos por última vez... ...y ve al Padre. Para el mundo de 1890 era el final. Para la historia era el principio. En 8 años había plantado una semilla que nadie podría arrancar. Sus hermanos Patrick y John siguieron como capellanes de la orden. La orden siguió creciendo, sin él, pero con su espíritu. Hoy, 140 años después, más de 2.2 millones de caballeros en el mundo llevan su legado.
Más de 19.000 consejos en 5 continentes. Un programa de seguros con más de 125.000 millones de dólares. Millones de horas de servicio comunitario cada año. ¿Y tú, caballero de Colón? No eres solo miembro de una organización. Eres parte de una misión que comenzó en un sótano en 1881. Cada vez que ayudas a una familia, cada vez que apareces para un hermano que te necesita, cada vez que defiendes tu fe con dignidad, estás siendo el McGivney de tu tiempo. Esta serie llegó a su fin. 22 videos, meses de viaje a través de su vida, de Irlanda a Waterbury, de la fábrica al seminario, de New Haven al mundo, del sótano al cielo. Y si aprendiste algo nuevo sobre tu fundador, si lo ves con otros ojos, entonces el padre McGivney cumplió su misión. Otra vez. Comparte esta serie con tu consejo, reza por su canonización y vive como él vivió, con caridad, unidad y fraternidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Viva Jesús!